de otro. Tal es el caso de Tuto con Samuel Doria Medina. Al parecer hay críticas que responden inmediatamente a cuestionamientos que van desde los candidatos hasta los padres de los mismos. Tal es el caso que se ha reflejado con la renuncia a la candidatura de la senaturía por Samuel Doria Medina en Santa Cruz, porque su padre está vinculado con el narcotráfico y estaría en Estados Unidos. Inmediatamente los de Alianza de Libre de Tuto Quiroga han presumido de que todo esto tiene que ver con quién realmente hace o quién realmente está financiando la campaña de Samuel Doria Medina. Por otra parte, no tardaron en responder los de Samuel Doria Medina, los de la Alianza Unidad, y han mencionado de que no entrarían en esta guerra sucia, porque de hacerlo hubieran mencionado cómo realmente se podría ver el financiamiento de una campaña, considerando que el padre del candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga es uno de los implicados principales del desfalco del Banco Fácil. Escuchemos este video y les presentamos nuestro panel. Desde el lado de la Alianza Libre, de lo único que no son libres es de los vínculos. Primero tenemos acá a la señora Desiree Bravo, que es esposa del señor Tomás Monasterios, quien tiene vínculos más que claros con posibles loteadores, procesos abiertos y todavía pide explicaciones. Tenemos al señor que es tercer plurinominal, al señor Luis Alberto Ruiz Guerrero, quien ha sido sacado de YPFB por vínculos, por favorecer, por la supuesta favorecimiento de contratos de servicios que oscilan montos entre 20 y 30 millones de dólares. Por lo tanto, acá todavía siguen en sus listas. Y ni hablar de los vínculos que tienen con el alcalde Iván Arias en la ciudad de La Paz, quien les entrega material, quien les entrega estructura y está haciendo campaña día a día, codo a codo con la Alianza Libre, incluso cruzando ríos de sangre con algunos de los diputados que en algún momento lo fiscalizaron. Por lo tanto, yo creo que está más que claro que nosotros como Alianza de Unidad, porque estamos a la cabeza, somos víctimas de estos ataques, pero Samuel no tiene por qué explicar de dónde viene su fortuna. Todos sabemos que no necesitamos recursos para la campaña y claramente acá Samuel ha sido transparente. Digamos, declaraciones que han mencionado más allá de otros casos, ¿no? Y que termina diciendo algo que llama mucho la atención. Todos sabemos muy bien quién o cómo se financia la campaña, porque sabemos muy bien lo que Samuel Doria Medina tiene de por medio para financiar una campaña. Saludo ya a nuestro panel, están dos analistas políticos, Javier Solares, un gusto y saludo hasta Santa Cruz, y lo mismo también para el analista político José Luis Bedregal. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias, Níbar. Un gusto. Buenas noches, Níbar. Un gusto. Un saludo a la persona que nos acompaña también. Igualmente. Bueno, ya estábamos haciendo una introducción de lo que vamos a hablar. Ahí veíamos un video y decía lo importante. Pongamos a pie de pantalla. Empezó la guerra sucia, empezaron las agresiones entre candidaturas que van a postular a las elecciones 2025. Estas agresiones, de cierta manera, se podrían perdonar en caso de tener a futuro la necesidad de realmente pactar. ¿Por qué digo pactar? Porque digo tal vez llegar a una verdadera unidad, porque de ser cualquiera el candidato que gane la presidencia, necesita, por supuesto, de una gobernabilidad, la misma que estaría muy frágil considerando la fragmentación
de los partidos que se están presentando y que están teniendo, por supuesto, respuestas desde cada región del país. Empecemos el análisis con José Luis Bedregal, por favor. Bueno, a ver, efectivamente ha comenzado la guerra sucia en esta recta final de la campaña. Lastimosamente, creo que en esto se equivoca la oposición porque no es lo más favorable para un candidato el que sus voceros estén lanzándose acusaciones que además, si miramos en el fondo, no son acusaciones que tengan, que estén respaldadas por pruebas o que tengan estos acusados sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es entender de que en política la guerra sucia no solo afecta al perjudicado, sino también al que genera esta guerra sucia. Esa es una regla básica de la estrategia política y creo que algunos no están tomando en cuenta esto que es muy conocido en el accionar político en cualquier país. Lo segundo es que necesitamos cambiar la política boliviana porque ya el movimiento al socialismo le ha hecho demasiado daño al sistema político boliviano, al sistema de partidos, a la cultura política boliviana y a la credibilidad de los políticos. Y por tanto, lo que se tiene que hacer es, si existen denuncias o acusaciones, pues estas tienen que resolverse en los estrados que corresponden y por las instancias que corresponden, no a través de los medios de comunicación. Creo que aquí no le va a beneficiar a Jorge Quiroga las acusaciones de su vocero hacia el empresario Doria Medina, porque además, reitero, o sea, no existe sustento, o sea, ¿qué tiene que ver? Porque si hay una candidata hija de alguien que tiene un problema con la justicia, entonces a partir de ahí vamos a tener que barrer con todo el mundo que tenga un pariente que haya tenido problemas con la justicia, cuando bien el diputado o el exdiputado Monasterio sabe que la Constitución boliviana defiende los derechos políticos de las personas, y si uno no tiene una sentencia ejecutoriada, pues es libre de ser candidata a el cargo que quiera. Por lo tanto, aquí pareciera que todos entran en el ritmo del movimiento al socialismo, de lanzar acusaciones, contraacusaciones, en lugar de dejar que las instancias pertinentes sean las que resuelvan cuando existe alguna posibilidad de que pueda darse algún vínculo o la autoría de algún delito. No está bien, no le hace bien a la política, pero no le hace bien a la institucionalidad tampoco, no le hace bien a lo que justamente están planteando cambiar. Yo he visto algunos letreros del expresidente Quiroga cuyo lema es cambio radical, pero si en campaña comienzan a hacer exactamente lo mismo que está haciendo el movimiento al socialismo, entonces, ¿de qué cambio están hablando? Y eso, por supuesto, va a afectar la credibilidad, ya no del señor Monasterios, sino del propio expresidente Quiroga y candidato de la Alianza Libre. Sí. A José Luis Bedregal, el parecer de Javier Solares, por favor. A ver, Níbar, esta situación es recurrente en todas las campañas electorales. Solamente que ahora la oposición está mostrando un rostro que no lo quería mostrar o no lo quería decir en realidad, y del por qué no existió la unidad dentro de los opositores para hacerle frente al movimiento al socialismo. Y es justamente el juego de intereses y sobre todo una guerra fratricida entre los partidos de oposición, cuando en realidad en este momento el enemigo está en la otra vereda. Esto nos demuestra justamente de que estos partidos políticos, estas alianzas que se generaron solamente por un tema electoral en este momento, no tienen sobre todo una convicción sobre lo que puede ser la visión de una nueva Bolivia y sobre todo hablar lo que son verdaderas propuestas. Y todavía ni siquiera han intentado generar un espacio, pero también al mismo tiempo están demostrando de que no tienen ni siquiera la voluntad para más adelante, cuando existan
asambleístas, diputados o senadores de ambas alianzas en el Parlamento, que no van a tener ni siquiera el interés de generar por lo menos hilos transversales para por lo menos tener un proyecto político en el caso de que el MAS sea gobierno. Y peor si alguno de ellos es gobierno, porque tampoco va a querer escuchar a la otra parte, porque en vez de construir puentes, sobre todo ahora que se habla de una futura democracia pactada, por la cantidad de siglas políticas que pueden tener bancadas, lo que están haciendo es dinamitar, están metiendo bombas atómicas en medio de la construcción de por lo menos criterios mínimos entre ellos para poder justamente o hacerle frente al MAS o por lo menos darle una nueva visión, darle un nuevo rumbo al país. Yo lamento muchísimo en realidad de que ahorita todo está en función a un cálculo político. ¿Por qué? Porque en este momento quien pueda defenestrar al otro para que no llegue a la segunda vuelta, pues eso se ha convertido en podríamos decir, en el padre nuestro diario de estas alianzas políticas. Fíjense, o fijémonos ahora, digamos, de que este tipo de declaraciones que lamentablemente no tienen un asidero directo de una incidencia, porque tiene que demostrar justamente el señor Monasterio de que la campaña de Samuel Doria Medina está financiada por el narcotráfico. Él tiene que demostrar, él lo ha afirmado. Entonces, obviamente tiene que haber una investigación, debería existir una denuncia en realidad por difamación, calumnia, y por otro lado el Tribunal Supremo Electoral tendría que hacer una investigación sobre este tema. Pero aquí está dejar pasar, y obviamente quien sale beneficiado de esta situación es justamente el ala de Andrónico Rodríguez u otros partidos políticos que están viendo la decadencia justamente de estas alianzas en medio de una campaña que debería estar sobre todo caracterizada primero por el respeto entre los opositores, porque al final de cuentas entre todos ellos se van a tener que necesitar algún momento. Pero lo que estamos viendo es justamente más gasolina al fuego sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y no voy a entrar en detalle sobre la persona que renunció a la candidatura, pero esto no es justamente lo que los bolivianos queremos ver todos los días. Nosotros queremos ver una campaña política donde se hablen propuestas, donde se escuche a la gente, pero al mismo tiempo, si vamos a unir esfuerzos entre oposición, pues hagámoslo para unirnos en contra del movimiento al socialismo, cualquiera sea sus alas, androniquista, del Castillo, evista, pero no en este tipo de situaciones, digamos que al final de cuentas, los que pudieran ir posiblemente uno de los dos al primero o segundo lugar para ir a una vuelta electoral, pues lamentablemente entre ellos están prácticamente dinamitando el piso. Quiero dar lectura de algunos mensajes del ciudadano. A ver, vamos a ver uno que dice, si bien los delitos son personalísimos, existe la duda y la sospecha de que la candidata, si es que llega a ser senadora, bueno, en este caso como ya ha renunciado, pero si hubiese sido senadora, le hubiera ayudado seguramente al padre en sus delitos como en su negocio. Por otra parte, lo mismo pasa con el candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga. Si él hubiese sido prácticamente un candidato que llega a ganar la vicepresidencia, seguramente también ayudaría a deslindarle de toda responsabilidad a su padre, que está involucrado en el desfalco del Banco Fácil. Bueno, son comentarios. Ayer en la noche también estábamos de cierta manera hablando del análisis político electoral y Manuel Morales, representante del CONADE, le llamó mucho la atención cuando mostrábamos justamente este video al iniciar, cuando gente de Alianza Unidad de Samuel Doria Medina hacía un énfasis muy contundente sobre no debería dudarse quién financia la campaña de Samuel Doria Medina, porque sabemos muy bien que él lo hace
él tiene la capacidad. Pero, ¿qué le llamó la atención a Manuel Morales? Fue que existe una normativa que dice en el reglamento electoral del porcentaje que se necesita para poder financiar o autofinanciar la campaña política. José Luis Bedregal, ¿existe este porcentaje? ¿Cuál es? Y si Samuel Doria Medina financia la campaña al 100%. Bueno, ese dato únicamente lo puede dar la gente responsable de la campaña, justamente de la parte administrativa de la campaña de no solo de Samuel, sino seguramente del Frente Unidos, ¿no? Habrá que saber, por ejemplo, cuál es el presupuesto que se ha previsto en términos de presuposición que va a gastar y va a invertir o va a gastar en una campaña o que se va a gastar en el fortalecimiento partidario. Y cada partido entrega un presupuesto anual, ¿no? Es decir, el año pasado ya han entregado un presupuesto, desconozco cuál será el monto, y cada partido entrega a final de año también el balance y los descargos de lo que ha gastado y cuáles han sido sus fuentes de financiamiento. Es un tema que lo controla el Tribunal Supremo Electoral, tiene una instancia que se encarga específicamente de controlar esto, de exigir los presupuestos, de verificar cuáles han sido los montos invertidos, gastados, porque todo eso tiene que ser descargado ante el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, lo que ha expresado don Manuel Morales no tiene mucho asidero, porque él tampoco conoce, como seguramente ninguno de nosotros conocemos, cuál es el presupuesto que habrá presentado Unidad Nacional o el Frente Unidos al Tribunal Supremo Electoral. Y de eso, ¿cuánto será lo que financia el señor Doria Medina? Tampoco lo sabemos. Entonces yo dudo que Manuel Morales tenga la documentación, los datos, haya hecho un estudio de contabilidad. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de análisis, porque demeritamos la democracia, afectamos a las instituciones de la democracia que ya están venidas a menos, como son los partidos, y sin tener información lanzamos estos cuestionamientos y estas dudas. Eso no está bien, no es correcto. Aquí lo que se tiene que hacer es pedirle al Tribunal Supremo Electoral, bueno, usted, señores del Tribunal Supremo, informen cuánto es el presupuesto de esta organización y cuáles son sus fuentes de financiamiento y si están apegados a la normativa o no. Si en el caso de que haya partidos que no están apegados a esa norma, recordemos que el Movimiento al Socialismo, de acuerdo a la denuncia de sus propios integrantes o de un allegado al exministro del Castillo, no habría presentado sus descargos, pues tienen que ser sancionados de acuerdo a lo que dispone también la normativa. Entonces, echar estas dudas sin mayor respaldo no tiene mayor fundamento desde mi punto de vista. Gracias, José Luis Bedregal. Quiero culminar con estas dos interrogantes, porque sale el Tribunal Supremo Electoral justamente observado por algunos ciudadanos que han presentado denuncias, entre ellos la doctora María de la Cruz Bayá, que decía en su momento que deberían haber renunciado candidatos a estas elecciones porque son funcionarios públicos. Pero hay una sentencia y eso les responde el Tribunal Supremo Electoral. Vamos poniendo por favor en pantalla, porque ¿qué dice Tawichi Tawichi? Sentencia constitucional no obliga a autoridades electas a renunciar a sus cargos, aclara Tawichi Tawichi. Pero, esto va con la lógica, va con la ética. Existe obviamente una sentencia, pero si la interpretamos desde niveles internacionales, ¿cómo se analiza esto? Javier Solares, contigo. Gracias, Aníbal. A ver, solamente rapidito sobre el punto anterior. Cada partido político, cada organización política presenta estados financieros justamente a comienzos de año que tienen que ser obviamente auditados por el Tribunal Supremo Electoral. Esos estados financieros tienen que tener no solamente el monto, sino la aprobación del comité político de cada organización.
porque eso es algo que tiene de manera obligatoria, lo dice la ley del régimen electoral, la ley 026. Se hace cada 3 meses, sobre todo, se presenta un balance, porque es así como se denomina, un balance financiero. Entonces, claro, yo creo que el tribunal tiene la obligación ante este tipo de denuncias, por más de que fueran graves, políticas, etcétera, para tratar justamente de transparentar y de que no se perjudique el proceso eleccionario, porque al final de cuentas lo que estás afectando es el proceso de la elección y estás carcomiendo lo poco que queda del sistema democrático. ¿Ok? Ahora, con relación a lo otro, con el tema de la sentencia constitucional, lamentablemente el Tribunal Constitucional siempre actúa de una manera contraria a lo que dice la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional, en vez de interpretar y darle sobre todo mayor sentido a la Constitución Política del Estado, lo que hace en realidad es malinterpretar con un criterio político en función a los intereses de, en ese entonces, de Evo Morales, justamente para poder seguir siendo candidato y ser al mismo tiempo presidente. Entonces era candidato presidente. En este sentido son funcionarios candidatos. 3 elementos importantes. Primero, por responsabilidad con la función pública, porque tú eres una autoridad electa por el voto. Hay un mandato directo. Tú tienes una responsabilidad de hacer tu trabajo en la función pública por el cual la gente confió en ti. No puedes dividir tu trabajo de autoridad electa y al mismo tiempo hacer campaña electoral, porque al final no vas a terminar haciendo las cosas bien, ni lo uno ni lo otro. O sea, todo lo vas a hacer a medias. Segundo, por un tema, sobre todo, de gestión, porque tu trabajo, tu mandato es de 5 años, ya sea el gobernador, alcalde, diputado, senador o presidente. Ese es tu trabajo, por eso se te está pagando. No puedes tú agarrar y dejar la función pública desprotegida por nada más que hacer campaña electoral, usando incluso a los funcionarios, usando los bienes del Estado para tu favor. Y tercero, pues un tema ético. ¿Cómo quieres ser presidente de un país si ni siquiera tienes la ética, por lo menos, de hacer bien el trabajo por el cual o estás ejerciendo el cargo, o por último vas a ser candidato? Pero no puede ser las dos cosas. Entonces, si una persona no renuncia a su cargo, pues obviamente no tiene ninguna ética. Y yo lamento mucho que en este momento las campañas electorales están cargadas de una falta de ética, no tienen valores, estamos en un proceso sacado de los cabellos, y yo voy a ser claro y enfático, Níbar, y que lo sepa todo el país, este proceso electoral es ilegal porque tiene muchos vicios desde antes de que se lance la convocatoria. Problemas en el Tribunal Supremo Electoral, problemas de manejo y de abuso político desde el Tribunal Constitucional, un manoseo que le quitan las siglas, se la devuelven en 24 horas, le vuelven a quitar. No estoy defendiendo a nadie, pero estas cosas no se pueden llevar así. Tampoco hay saneamiento del padrón y tampoco hay un buen TREP que vaya a ser confiable. Gracias, Javier. Las últimas palabras, por favor, de José Luis Bedregal. Coincido, Aníbal, plenamente con Francisco Javier. En este momento lo que tiene el sistema político boliviano son ciudadanos de primera y segunda clase. ¿Cómo se puede aceptar, por más electos que sean, de que determinados candidatos no tengan que renunciar al cargo público por todas las razones expuestas por Francisco Javier? No olvidemos que en este momento tenemos 2 alcaldes que se jactan de estar viajando, y los escucho en sus entrevistas de un lado a otro, y que van a ir para aquí, para allá, y que lo están haciendo por tierra, viajaron 7 horas, 8 horas, y en sus municipios, ¿quién está de alcalde entonces? Porque si ellos están viajando por todo el país en la campaña, ¿por qué? O sea, ¿quién está gobernando esos municipios? Y además la gente, el ciudadano, las ciudadanas están pagándoles un salario a ellos, a su equipo, a su entorno, y además generalmente se mueven en movilidades, además que son movilidades públicas, con combustible público. Entonces, y en tanto otros candidatos que son funcionarios designados o porque han entrado seleccionados de alguna manera, en fin, sí tienen que dejar su trabajo, sí tienen que renunciar, que es lo correcto, ¿no?
pero no puede ser que nosotros, por ser simplemente electos, y además ahí hay diputados, hay senadores, etcétera, no tengan que cumplir con estos requisitos. No puede haber, y esto va en contra del espíritu de la Constitución, donde todos somos iguales ante la ley. Es un principio republicano que lastimosamente en Bolivia no se cumple, y hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y por supuesto, esto nos muestra una vez más, es un síntoma más de cuán mal está el sistema político boliviano, porque tenemos una ley electoral desastrosa, una ley de organizaciones políticas absolutamente desastrosa, que lo único que hacen es generar este tipo de inconsistencias, este tipo de diferencias entre unos y otros, y esto también tiene que ser modificado por el siguiente gobierno. Ojalá el siguiente parlamento sea más serio, más sólido, más consistente, y que pueda trabajar estas cosas que le están haciendo tanto daño a la democracia boliviana. Electoral con José Luis Bedregal y Javier Solares. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Aníbal. Gracias, buenas noches. Saludos a José Luis, saludos a la hermosa Tarija. Abríguense mucho, hace frío por allá. Claro que sí. Bueno, vámonos a una breve pausa porque al retornar tenemos el último bloque. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.